resistencia del diodo y la ecuación de Shockley. Ahora estudiaremos el comportamiento resistivo que tiene un diodo semiconductor. Comenzaremos analizando la resistencia en corriente directa que presenta, analizando gráficamente su respuesta. Como ya vimos previamente, la respuesta del diodo es exponencial y su valor de corriente y voltaje establece en el punto Q, el cual tendrá unas coordenadas para el voltaje y para la corriente. Por definición, la resistencia que ofrece será el voltaje del diodo en el punto Q entre la corriente del diodo en el punto Q. A esta resistencia se le conoce como resistencia estática o resistencia de CD. Pero si ahora tenemos una señal de corriente que varía con el tiempo, tendremos una variación en la corriente, lo que genera una variación en el voltaje del diodo. La resistencia dinámica es aproximadamente el cambio que tenga el voltaje del diodo entre el cambio que tenga en su corriente. Esto representa una línea que cruza a los dos puntos máximos y tiene una pendiente, y dependiendo de esa pendiente será el nivel de resistencia dinámica aproximado que tiene el diodo. Podemos aplicar el concepto de derivada para poder determinar el valor de la resistencia dinámica en un punto en concreto. Para esto utilizaremos la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley es un modelo teórico en corriente directa que describe el comportamiento que tiene el diodo, es decir, graficar matemáticamente la respuesta que tiene el diodo. La ecuación de Shockley está dada por la corriente del diodo, que es igual a la corriente de saturación, que multiplica al exponencial elevado al voltaje del diodo entre n por el voltaje térmico menos 1, donde n es un coeficiente obtenido experimentalmente para ajustar la curva. En teoría, n puede ser tomado igual a 1 y en la práctica podría tener valores entre 2 y 1. Para el diodo de germanio, siempre n se toma como 1. Para el diodo de silicio, n vale 2 para corrientes bajas o antes de que el diodo conduzca plenamente, o n tiene valor de 1 para corrientes de conducción mayores. Quiere decir que en la parte práctica, tanto para el silicio como para el germanio, se va a tomar n igual a 1. El voltaje térmico se determina con la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta entre la carga fundamental. La constante de Boltzmann es la relación entre la temperatura absoluta, medida en kelvins, y la energía que tiene un sistema. Su valor es de 1.38 por 10 a la menos 23 joules por cada Kelvin. La carga fundamental es de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y a temperatura ambiente considerada 25 grados centígrados, la temperatura absoluta será de 273 más 25 igual a 298 kelvins. Al sustituir estos datos en el voltaje térmico, obtenemos un valor de 25.67 por 10 a la menos 3 joules sobre coulomb, y joule sobre coulomb es volt. Esto es aproximadamente 26 milivolts. Si lo sustituimos en la ecuación de Shockley, la corriente en el diodo será la corriente de saturación que multiplica a E elevado al voltaje del diodo entre 26 milivolts considerando n igual a 1 menos 1. Derivando la ecuación de Shockley con respecto al voltaje del diodo, tendríamos la derivada de IS por E al voltaje del diodo sobre 26 milivolts menos IS. La derivada será la corriente IS entre los 26 milivolts por E al voltaje del diodo entre 26 milivolts menos 0. Podemos factorizar el inverso de los 26 milivolts, que multiplica a la corriente de saturación por el exponencial. Observamos que este término aparece en la ecuación de Shockley, por lo tanto podemos reescribir la derivada como 1 entre 26 milivolts que multiplican a la corriente del diodo más la corriente de saturación. La corriente de saturación es del orden de microamperes, inclusive del orden de picoamperes, por lo que se puede despreciar. En tal caso, esta derivada sería igual a la corriente en el diodo entre 26 milivolts. Pero por definición, si tenemos corriente entre voltaje, esto es el inverso de la resistencia dinámica. Por lo tanto, la resistencia dinámica de un diodo es igual a 26 milivolts entre la corriente que circula por el diodo. Este resultado es importante para el análisis de amplificación con transistores e indica que la resistencia dinámica varía en dependencia de la corriente que circule por el diodo.